Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de análisis, de diálogo, de discusión entre estudiantes universitarios y legisladores. Acompáñenme. Todos los servicios que otorga el Estado son dados a través o bien de aportaciones de Pemex o bien a través de la recaudación de impuestos como el ISR y el impuesto al valor agregado, el IVA. Actualmente muchos de estos servicios son deficientes y lo son porque no se recauda lo suficiente para dotarlos de mejores herramientas y de mayor capacitación. De acuerdo con especialistas, el sistema fiscal mexicano sufre de un grave rezago al no recaudar lo suficiente para poder mantener estándares de calidad mínimos. Urge mejor capacidad recaudatoria por parte del Estado. Alternativas hay muchas, pero surge una coincidencia, la necesidad de meterle mano al sistema hacendario y fiscal, de dotar a nuestro país de una verdadera reforma fiscal que recaude más, que recaude mejor. Hoy, desde el Senado de la República, estudiantes universitarios discuten, dialogan con legisladores. ¿Cuál tiene que ser la reforma necesaria? ¿Cuál es la deseable para nuestro país? ¿Cómo incrementar los niveles de recaudación? Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. México ocupa el último sitio como el estado con la menor recaudación de impuestos, con una captación total de 19.7% del PIB en 2011. Bienvenidos, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el Senado de la República. Hoy un tema importante, a algunos pues no les gusta, pero hay que pagar impuestos, de eso vamos a platicar este día. Nos acompañan dos legisladores, uno del PRI, uno del PAN, en unos momentos más ellos mismos se presentarán. Antes le agradezco a los estudiantes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía que se hayan dado la vuelta aquí al Senado. Gracias por acompañarnos, bienvenidos y bienvenidas a todos, muchas gracias. Y le doy la palabra a los dos senadores que hoy nos acompañan, les pido que se presenten, por favor, que nos digan, pues, qué hacen, de dónde vienen, a dónde van. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Martín. Por favor, muchas gracias, senador. Mi nombre es Martín Orozco. Soy senador por Aguascalientes, tengo en el servicio público del 99 a la fecha, poco, y he estado en algunos cargos, sobre todo en la materia municipal, y fui candidato a gobernador. Ahora es la primera vez que tengo la oportunidad de ser legislador federal, y aquí estaremos aprendiendo y tratando de llegar a los acuerdos, que es lo más importante en el poder legislativo, para poder sacar adelante este país y lo hagamos en conjunto con ustedes, ¿no? Muchas gracias y bienvenidos al Senado. Gracias por acompañarnos, senador, por favor. Muchas gracias. También hacer extensiva la bienvenida a las señoritas y a los jóvenes que estudian en el EMBA. Es un honor tenerlos en el Senado de la República. Genera sustancia y sentido abrir este espacio a los jóvenes y poder platicar sobre los temas que son de su interés. Yo me llamo José Francisco Yunes Zorrilla, soy de Veracruz, milito el Partido Revolucionario Institucional y vengo representando a esta entidad frente a la República Mexicana en la Cámara de Senadores. Estoy a sus órdenes. Gracias, senador Orozco, senador Yunes, muchas gracias por estar con nosotros. Arrancamos con las preguntas de ustedes, si les parece, por favor. Luz María Ponce Ramírez. Luz María, por favor, bienvenida. ¿Cómo podría justificar el gobierno que el IVA suba en los próximos años? Y bueno, si este sube, el salario real también lo hará. A ver, porque es muy buena pregunta. En primer lugar, tiene que ver con una enorme dependencia sobre los derechos en hidrocarburos, el financiamiento de nuestro desarrollo nacional. El 40% de los ingresos del gobierno que sirven para financiar servicios, para hacer obra pública, para poder canalizar inversión productiva, tienen como origen nuestro petróleo. Y como ustedes saben, es un recurso no renovable.
en algún momento va a desaparecer esa fuente de ingreso y ese recurso en sí. En este sentido, la forma de no depender tanto y de no poder alterar ni colapsar nuestro desarrollo nacional es teniendo una base fiscal lo suficientemente sólida. Como ustedes saben, hay impuestos de carácter directo, hay impuestos de carácter indirecto. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que tasa el consumo y que permite que de manera puntual se puedan aumentar los niveles de captación. Por eso, en su oportunidad, ha sido de manera permanente una posibilidad para fortalecer nuestro sistema tributario el aumento del impuesto al valor agregado. Habrá que estudiarlo tratando de que no sea inequitativo y de que, como lo mencionaba Martín hace un momento y ustedes coincidían, esos impuestos realmente se palpen, se perciban y se sientan en su entorno. Senador, por favor. Sí, el IVA, el impuesto al valor agregado, es uno de los impuestos más justos, porque aplica directamente a quien lo consume. En el impuesto sobre la renta, en el IETU, en el IDE, en el IEPS, todo el resto de los impuestos, puede haber mucha planeación fiscal para jugar con los vacíos de la propia ley y caer muchas veces en un tema de evasión fiscal, como te lo comentaba. Y en cambio el IVA es un impuesto directo donde muchos países basan su recaudación en este concepto que dices, consumes, pagas. Y si consumes es porque tienes dinero para consumir y entonces tienes que estar aportando. Y ahí nadie se escapa de pagar, porque aquí el que compra, paga. Entonces esta es la teoría más de buscar reformas al impuesto al valor agregado, porque es el impuesto más justo. El que tiene mucho, consume mucho y paga mucho. Pero tendría que hacerse un gran análisis, sobre todo en materia del IVA, en los conceptos de tasas ceros y tasas diferentes al 16 que es la tasa general, porque también se presta mucho para la evasión en las planeaciones fiscales en cuanto hasta incluso en la compra de facturas. Les pregunto así de bote pronto, ¿tendría que haber una canasta, algo que no se tocara, que quedara exento del pago de impuestos desde su punto de vista? Del impuesto al valor agregado, coincido con lo expresado en términos generales con Martín, con algunas acotaciones. El impuesto al consumo, un impuesto indirecto, puede ser regresivo. Esto quiere decir que la carga de la tributación puede estar recayendo de manera inequitativa a quien menos lo merece. Es equitativo en cuanto al nivel total o agregado del consumo. Quien más puede consumir va a pagar más. Pero en el caso particular de un ejemplo, por ejemplo, de alguien que tiene un dolor de muela, una persona que gana el salario mínimo, que tiene que ir a la farmacia y comprar una medicina que hoy tiene tasa cero, pero que podría estar gravada, y ese ha sido parte de los argumentos por lo cual no se ha gravado y que tiene que ver con esta canasta. Con su ingreso de salario mínimo tiene que pagar la parte proporcional de esa medicina y le va a costar lo mismo que si llega el hombre más acaudalado con el mismo dolor de muela, solo que con diferenciales de ingreso desproporcionados. Entonces, el argumento para poder tener una canasta, evidentemente es este criterio de equidad. El gran tema o la gran disputa es cómo podemos hacerlo progresivo para que en este diferencial de tasas no pueda haber evasión, como lo apuntó. Y en esa parte le entramos, si les parece, a la siguiente pregunta. Rosa Montaño Barajas. Rosa. ¿Cómo pueden influir las políticas públicas para concientizar a la sociedad en el pago de impuestos y así que haya menos evasión o menos mora? Todo un tema, porque es la cultura también del pago de impuestos y que se vean resultados con respecto a lo que uno paga. Por favor. Si vamos a caer en el brinco de que yo no pago porque no se ven mis impuestos reflejados en un bienestar, en salud, en educación, en servicios públicos en los municipios, entonces yo no pago por eso, entonces, y si no pagas, pues entonces no hay recursos, y luego el déficit en cada presupuesto es mayor, o la deuda como se está dando en los municipios y en los estados va a ser superior. Yo creo que el tema es desde abajo, es la gran responsabilidad que tienen ambas partes, la sociedad, de esa cultura de pago, y también los que estamos dentro de este otro lado, como funcionarios públicos, pues realmente que haya mayor transparencia y que el recurso realmente se canalice justamente a buscar un buen bienestar social y un bien común. Senador Yúñez. Sí, coincido plenamente con lo expuesto con el senador Orozco y además aprovecho la pregunta, es muy oportuna,
para destacar dos figuras en términos recaudatorios: la evasión de la elusión. La evasión es cuando ilegalmente se deja de pagar impuestos. La elusión es cuando se aprovechan los vacíos legales o las bondades legales para pagar menos impuestos. Los dos caminos impactan a una disminución en la capacidad de recaudación del Estado. Una de las bondades del impuesto al consumo es que es mucho más fácil de darle seguimiento, de administrar y de evitar que pueda haber evasión o elusión. Y otro tema importante de generar homogeneidad en las tasas es que permite o cierra el paso a los posibles recovecos legales que dan cabida a la elusión. Entonces ustedes verán cómo se va a ir tendiendo a que las tasas tanto del impuesto sobre la renta como las de consumo sean particularmente homogéneas y ya no haya una gran disparidad, que es lo que los contadores a veces aprovechan para tributar menos. En los términos, ahí está la gran diferencia. Dice el senador Yunes, esa ilusión que se aprovecha en base a los vacíos de la ley. Ahora estoy de este lado. Los contadores o abogados fiscalistas decimos, esos vacíos nos genera una planeación fiscal, que al final, como prestación de servicios a una persona física o moral, es justamente pagar menos. Y ahora estamos de este lado, donde tenemos que evitar que no se den esos vacíos para que no exista la ilusión o la planeación. Vamos a más información y regresamos aquí al Senado de la República. En el primer semestre de 2012, el impuesto sobre valor agregado mostró un incremento equivalente a más de 30,000 millones de pesos en relación con el año anterior. Al cierre del tercer trimestre de 2012, el saldo de la deuda interna neta del gobierno federal se ubicó en 3.311.475.3 millones de pesos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Senado de la República y vamos con otras de sus preguntas, por favor. Abel Mendoza Ávila. Abel. Mi pregunta es con respecto al comercio informal, ya que es un problema serio de legitimidad, el robo y las mercancías de dudosa procedencia. Bueno, la pregunta es, ¿qué se está haciendo para la recaudación de estos impuestos? Sí, es un tema que no embona ya dentro de la arena legislativa. Es más de la función administrativa. Y es un tema, como tú lo mencionas, que involucra muchas aristas. En primer lugar, contrabando. En segundo lugar, una falta de control sobre la calidad de la mercancía y, evidentemente, en términos fiscales, una evasión total y completa de los impuestos. En este sentido, como ya lo comentó aquí Martín, el impuesto al valor agregado es un impuesto que tasa lo mismo a quienes están en la economía informal que en la economía formal, y esa es la gran tendencia de revisar mucho el impuesto al valor agregado, porque permite incorporar en términos de captación a los agentes y a los actores económicos que están en la informalidad. Ahora, el Servicio de Administración Tributaria tiene que hacer un gran esfuerzo, porque al momento de incorporar a la formalidad a quienes no lo están, evidentemente aumenta la base gravable, que es uno de los grandes retos y es uno de los caminos para tratar de hacer mucho más fuerte, mucho más sólido nuestro sistema tributario. Ahora, ¿cómo involucrarlos? Porque pues quienes están en el mercado informal no están ahí por gusto, están ahí en la gran mayoría de las veces por necesidad. Son dos problemas de fondo. Uno, el que comenta el senador Yunes, que es la parte del robo, del contrabando, pero también en la práctica de un negocio pequeño, que a veces ni es tan pequeño porque manejan recursos que no se imaginan, es la parte administrativa, la facilidad administrativa de cumplir los impuestos. Seguramente el gran porcentaje es por el origen de sus mercancías, pero un porcentaje también considerado es la no fácil contribución de los impuestos, porque es un verdadero
calvario cumplir con impuestos, en un despacho, y no es tan sencillo para un negocio de esos. Y mucho menos que si traes la cultura de no pagar, de porque estoy en la calle, de que ya le pago al municipio el uso de piso y creo que con eso ya es suficiente. No, realmente ahí se está yendo muchísimo recurso para Hacienda, por uno, por la facilidad que no tiene, y dos, porque tampoco tiene la capacidad de hacer que se cumpla tanto comercio de este tipo, ¿no? Gracias, muchas gracias a los dos, muchas gracias. Raúl Arredondo. Raúl. Quisiera empezar con un comentario de que creo que es posible mayor recaudación de impuestos. Sí, en caso de los impuestos directos, como lo es el ISR, el IETU y otro tipo de impuestos, se minimizaran casi a cero, y en este caso sí se podría elevar el IVA, incluso hasta un 20, un 30% como lo manejan en Europa o Sudamérica. ¿No lo volvería un impuesto impopular? El impuesto sobre la renta recauda al año cerca de 700,000 millones de pesos. El impuesto al valor agregado está alrededor de los 500,000 y el impuesto al IETU alrededor de los 47,000 millones de pesos. Y comentamos que de todos los ingresos que recauda el gobierno federal, un 40% tiene que ver con los derechos en extracción de los hidrocarburos. En este sentido, el impuesto vinculado al ingreso, aquí y en cualquier parte del mundo, es de los impuestos con mayor magnitud, con mayor grosor, a diferencia de los impuestos en el consumo, que en proporción evidentemente no alcanzan las cifras ni los niveles que los demás impuestos. Y el gran reto del país es obtener recursos para poder financiar lo que ya aquí se mencionó, su desarrollo a través de los servicios, de la inversión pública. Ahora, subir un impuesto, ciertamente sea el IVA o sea el ISR, es total y completamente impopular, y es parte de la gran disyuntiva que los legisladores tenemos siempre que estar ponderando. Tenemos que saber que puede generar un costo, pero si esto en el mediano y en el largo plazo significará posibilidades de crecimiento en todos los aspectos, pues evidentemente bien lo vale. Senador Orozco. Yo coincido en que el impuesto de la renta, que ahorita está al 29, al 30, no, baja al 28, sí es un impuesto sobre utilidades alto, porque también disminuye la inversión de las empresas. Yo coincido más en el tema de una cultura del pago en el consumo y la disminución en el pago en el impuesto, digo, a las utilidades, para que eso te ayude a una regeneración de inversión y de empleo. Ya serán temas muy a debate. Sí, muy a debate, y solo una acotación. Por favor. Entre un impuesto que tasa el ingreso, que sí es progresivo, se llama progresivo cuando el sacrificio del pago va acorde a la cantidad de la riqueza que se tiene. Si yo te taso tu ingreso con un 28%, siempre será en función de lo que ganas. Si tú ganas 1,000 millones de pesos, serán el 28% de esos 1,000 millones de pesos. Si tú estás arriba de 4 salarios mínimos, será sobre ese. En este sentido es mucho más equitativo que un impuesto al consumo, que como ya lo mencionábamos hace un momento, tasa igual con independencia de tu capacidad de ingreso a quien consume. Que agarra parejo, mejor que pague más quien tiene más. Gracias a los dos, muchas gracias. Gracias. Gracias, y regresamos, si les parece, a platicar, porque vendrá seguramente, ya se ha anunciado así, pues la presentación de una reforma fiscal, de una reforma hacendaria, que seguramente tocará estos puntos. ¿Cuál tendría que ser la reforma? Pues ya no la deseable, sino quizá la posible entre los partidos políticos. Vamos a ir a otra visión. Nosotros seguimos aquí desde el Senado de la República. Uno de los puntos que pueden ayudar mucho a lograr una mejor recaudación en beneficio del país sería el fortalecimiento de las haciendas estatales y municipales. Creo que hoy en día los estados no recaudan ni el 10% de los ingresos que perciben y tienen una gran oportunidad simplemente nada más con el impuesto predial. Creo que los estados y municipios no trabajan como
como deben de hacerlo en la medida de la recaudación. Yo entiendo que en el ingreso del 10% de lo que perciben, pues es una costumbre de que el presupuesto federal que les llega, ese es básicamente donde ellos descansan. Pero siento que una recaudación muy importante lo podrían hacer en un impuesto sobre la renta, como lo hacen muchos estados, impuestos sobre nóminas y impuestos estatales, lo que perciben ellos también ahorita en muchos casos por la tenencia, pero un punto para mí que todos los mexicanos debemos de contribuir es el impuesto predial. Y el impuesto predial creo que es una base de recaudación donde los estados pudieran ejercer mayor presupuesto para beneficios de toda la comunidad, en carreteras, en servicios, en lo que consideren para dar un mejor servicio a toda la población de cada estado y municipio. La economía informal para mí es un gran daño al país, porque la Constitución dice que todos los mexicanos debemos de contribuir aportando nuestros impuestos. Y la economía informal es algo muy desleal para las empresas, y si en este momento se habla de un 60% de economía informal, pues es una gran cantidad de contribuyentes que no están ahora sí aportando nada a beneficio del país, y sin embargo es algo que es desleal para los contribuyentes cautivos que efectivamente están contribuyendo con todos sus impuestos. Otro punto para recaudar impuestos en beneficio del país sería generalizar a la tasa del 16% el IVA. Posiblemente el IVA, la tasa del 11% en la región fronteriza debiera mantenerse, y la del 0% yo creo que debería de prevalecer únicamente para las exportaciones, porque creo que es algo que siento que beneficiaría mucho al país y en forma competitiva con otros países para poder verdaderamente generar un ingreso en forma generalizada. En el tercer trimestre de 2012, los ingresos presupuestales fueron mayores en 145.388 millones de pesos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Si antes del corte, pues seguramente vendrá una propuesta de reforma fiscal hacendaria por parte del gobierno entrante. ¿Cuál tendría que ser esa reforma, si no la deseable, si al menos la posible, la que genere acuerdos al interior del Congreso? Senador Yunes. Creemos que se construirá el consenso y habrá equilibrios. Hay en las fuerzas políticas distintas a las de mi partido representaciones muy maduras con un gran compromiso social, y eso augura un muy buen vaticinio. En segundo lugar, yo creo que la reforma hacendaria deberá de presentar por lo menos 3 componentes. Un componente vinculado a lo fiscal, que revisará los temas que aquí estamos platicando, un componente que implicará mejorar la calidad del gasto, que implica tratar de sujetar el presupuesto a estándares de desarrollo, de desempeño, de calidad, y una tercera arista que tendrá que ver con revisar el sistema financiero, sobre todo para también mejorar en términos de calidad la capacidad crediticia del país, para financiar desarrollo a través de la banca. Senador, de lo deseable a lo posible. Sí, seguramente habrá un fuerte debate en estos 3 rubros que dice el senador Yunes. Yo ampliaría otro más, que es el tema de las facultades tributarias de los estados y municipios. O sea, también se sienten mayores de edad para algunas cosas, pero cuando se trata de que ellos asuman cierta responsabilidad, que también lleva costo político, entonces sí nada más estiran la mano gobierno federal, oye, pásame más dinero, ¿no? El descaro de Acapulco, donde dice, Acapulco está en quiebra, voltean, papá gobierno, rescátame. Y le dijeron a papá gobierno dónde gastaron los millones. Yo creo que también el tema hacendario estatal y municipal, yo soy muy crítico en una materia que ya tengo bastantes años trabajando.
Y yo creo que lo que hay que poner sobre las mesas es nuevas dimensiones de este sistema federal que le dé más potestades, más atribuciones a los estados y municipios y que genere pues de alguna forma menos dependencia y menos discrecionalidad en los recursos centralizados. Hay coincidencia ahí. Perfecto. Vamos por otra pregunta, si les parece. Alejandra Marcial García. Bienvenida. ¿Hasta qué punto sería conveniente desaparecer el impuesto diferido al que recurren los grandes grupos empresariales para eludir de esta manera los impuestos? Tiene que ver con tratar de homogeneizar las tasas y los escenarios de quienes son sujetos a pagar impuestos. Y en este sentido, el impuesto sobre la renta tiene muchos regímenes de excepción. Uno, el de los impuestos diferidos, que es un régimen de consolidación, evidentemente que permite acreditar pérdidas con ganancias y utilidades de los grandes consorcios, implican una merma en la capacidad recaudatoria de la federación muy grande, como también sucede con el crédito al salario, que es otro régimen de excepción, o lo mismo sucede para el caso, por ejemplo, de las actividades del sector primario. Me parece que se tiene que revisar con responsabilidad, en una balanza poner qué es lo que aportan esos beneficios en términos, por ejemplo, generación de empleo, de derrama económica, y qué es lo que deja de ganar el Estado y lo que se deja de financiar. Pero seguramente estará a discusión. Eso es el tema de análisis, pero también hay que pensar que el 20% de los contribuyentes son los que aportan el 80% cifras cerradas, ¿no? Entonces, yo creo que será analizarlo, pero no es el problema mayor de este país en temas tributarios en lo que hacen las consolidaciones, ¿eh? Más en todo el tema de informalidad, de contrabando, de pequeños comercios que no están en esta dinámica de responsabilidad con el país. Vamos con una más, si les parece. Gracias, muchas gracias. Pues prácticamente la última y nos vamos. Viviana Victoria Ferto. ¿De qué tan proporcional es lo que uno gasta o se le atribuyen de salario al impuesto que uno paga, básicamente? Yo estoy convencido que no se puede ayudar a los sectores vulnerables de la sociedad a través de la vía fiscal. Se les debe ayudar vía gasto. Y aquí yo creo que hay una coincidencia, por lo que he escuchado de Martín, en donde evidentemente todos debemos de pagar, quienes ganan menos de 4 salarios mínimos no, sí en el impuesto al valor agregado, pero lo que sí se debe perfeccionar es compensar ese sacrificio, compensar ese gasto ese gasto individual a través del presupuesto y del gasto gubernamental, para que lleguen programas, inversiones, que generen oportunidades y que equilibren esas brechas. El gran desafío, por eso les digo que va amalgamado, es cuando se piense en cuestión de impuestos, en el ámbito fiscal, se debe pensar también en generar condiciones de mayor eficiencia en el egreso, en el gasto, para que llegue a quien más lo necesita y tratar de compensar ese primer paso un tanto injusto que implica el pago de impuestos. Gracias. Senador Orozco, por favor. El tema es cultural, el tema es también de transparencia en el destino del gasto, presidente, para que no se dé ese círculo vicioso. El tema también es de leyes sencillas para poder cumplimiento de los impuestos y la distribución de facultades. Además, soy presidente de la Comisión de Federalismo y estoy convencido de que los estados y municipios, que son los que me tocaría estar legislando por él, o que me toca legislar por él, yo creo en el federalismo hacendario, que es urgente. Es urgente, y verán cómo vamos a ser más eficientes en la recaudación, pero también mayor capacidad y mayor servicios a la sociedad desde el primer nivel de gobierno, que es el municipio, o de los estados. Muchas gracias sobre todo a ustedes por haber venido al Senado de la República. Yo los invito a que participen. Ahí están nuestras redes sociales, el Twitter, el Facebook y por supuesto la página del canal del Congreso. Y nos encontramos en la siguiente edición universitaria. Vamos a votar. Muchas gracias.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.